Aquí es donde entiendo el por qué funcionan las religiones, al final de cuentas. Una religión como tal te da cierta posibilidad de tener una certeza, ¿no? Y lo digo entre comillas, ¿no? A mí me fascina cómo lo definen como esta continuidad mental, el continuo mental, así le llaman, ¿no? Muy occidental, ¿no? En relación a eso. ¿Por qué? Porque la mente, en vez de verlo algo estático, tiene que ver como más un fenómeno, una cuestión. La mente en el budismo es la experiencia que está sucediendo ahorita. Esto es, a final de cuentas, la realidad en el budismo, ¿no? En la época del Buda había dos grandes esferas, o podemos decirlo, dos grandes extremos en los cuales entendían o trataban de explicar justamente esta situación que tú me planteas, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Por una parte estaban los eternalistas. ¿Qué significa eternalistas? Existe un yo divino que se sostiene a lo largo de esta vida, y aunque reencarne, porque ese es el término correcto en esta esfera, aunque reencarne, ese yo, esa Atma, se sigue sosteniendo. Entonces, al final de cuentas, va a llegar en un punto que en el retorno, en Brahma o algunos animistas que también eran eternalistas y toda esa cuestión, pues se va a fundir, ¿no? En relación a esta cuestión. Entonces, esa perpetuidad del yo, ¿no? Ese eternalismo. Entonces aquí tenemos a los eternalistas, donde había esta idea de esta alma, atma, esencia divina. Luego, por el otro lado, en el otro extremo, tenemos a los aniquilistas, o ya trayendo un poco en el términos de la filosofía occidental, podemos llamarlo que a los primeros nihilistas, por llamarlo así. ¿Quién eran estos nihilistas, por llamarlo así, o fatalistas, aniquilistas? Eran aquellos que decían, uno se muere, los cuatro elementos, porque antes se creía que los cuatro elementos eran toda la materia, de ahí se creaba toda la materia. Cuando los cuatro elementos se rompen en el cuerpo, y ahí quedó. No hay nada más allá. Todo lo demás son chácharas religiosas. ¿Cómo lo explicó el Buda? A través de una doble negación. Que dijo, lo que pasa es ni esto, ni esto. Eso es lo que pasa. Ok. O sea, ¿cómo? ¿Sí? Ni esto pasa. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí es como justamente el budismo agarra su aspecto, que es una lucha que yo hago constantemente en el habla, en el español, de tratar de diferenciar doctrinas como la reencarnación, que estaría en la parte de los eternalistas, y el renacimiento, que justamente parte de este punto medio, ¿no? El renacimiento sería la creencia budista y la reencarnación sería en el aspecto cuando se sostiene la idea de una esencia, ¿no? Entonces, el budismo como tal habla de un renacer. Es más, si te fijas, y echándole porros a los budismos, porque soy budista, suena un poco más sofisticado, ¿no? El aspecto del renacer que simplemente el reencarnar, ¿no? Que pues reencarnar es como agarrar una botella con agua, le cambias la botella, pero el agua sigue siendo la misma. Eso es reencarnar, ¿no? Y en el budismo sería renacer. ¿Qué sería el renacer? El renacer, la clásica ejemplo que siempre ponen los maestros es como si tuviera una llama de una vela aquí y luego paso esta llama de la vela a la otra vela y siempre te hacen la misma pregunta. La pregunta ¿es la misma llama? Esa es la gran pregunta en relación a esa cuestión, ¿no? Cuando se explica el aspecto del renacer, se dice que el renacimiento, según la postura budista, es más parecido a una herencia que a un disfraz que uno se va cambiando. Okay. Y eso sería la gran diferencia entre la reencarnación y el renacimiento. Mientras en una como que juegas con diferentes indumentarias, con diferentes disfraces, okay, en el budismo es algo que se hereda y de ahí viene el aspecto de continuidad.